Hola a todos. En el video anterior les había comentado, o más bien les hice un resumen de mi proceso de cáncer. También les comenté que iba a ir a cirugía y efectivamente así fue. Y gracias a Dios todo salió bien. Me iban a hacer 2 cirugías en una. Me iban a hacer una herida en la parte de la ingle para extraer todos los ganglios que tenía ahí. Que también les comentaba que todos los estudios que me habían hecho arrojaba como sospecha de metástasis y por esa razón me iban a hacer la cirugía ahí para extraer todos los ganglios para enviarlos a biopsia. También me iban a hacer otra cirugía en el abdomen para extraer el tumor que redujo con las quimios que me dieron. O sea, me hicieron la laparoscopía y fue menos dolorosa, por decir así, porque la cirugía normales son bien dolorosas y tienen más cuidado, o sea, se tiene que tener más cuidado, más reposo. En cambio esta, que es la laparoscopía con camarita, es menos riesgoso, uno se recupera más rápido. Entonces gracias a Dios salió bien la cirugía. Ahorita estoy ya con los cuidados respectivos que hay que tener después de la cirugía, cuidándome de las gripes, de las infecciones de vías urinarias, infecciones estomacales. Yo quería contarles mi historia de tratamiento de cáncer y ese es el motivo por el cual estoy grabando este video, para contarles cómo ha sido mi lucha contra el cáncer, los tratamientos que he llevado. En el 2022, el 17 de junio, yo me casé. Antes de casarme, yo había ido con la ginecóloga, la conocí a ella, para ponerme en control, para no quedar embarazada, porque ya habíamos quedado con mi esposo, en ese entonces mi prometido, para darnos un tiempo, por lo menos un año, para disfrutar del matrimonio, poder salir, pasear y después de un año poder tener hijos. Entonces ya ese era el plan. Entonces yo fui a ponerme en control con la ginecóloga. Un mes después de haberme casado, después de la luna de miel, yo fui a pasar consulta con la ginecóloga, a hacerme un chequeo. Entonces ahí vio ella que había algo extraño, o sea, había algo extraño que no le parecía de buen aspecto, o sea, que era bueno. Entonces llamó a otros doctores y entonces dijo: ven a ver, hay que mandar a hacer biopsia. Y así fue, me dijo que tenía que enviar con urgencia esa biopsia, que no me podía dar ningún diagnóstico hasta que se tuviese el diagnóstico, los resultados, y me dijo que se tardaban 5 días para dar el resultado. Bueno, se mandó a hacer esa biopsia. A los 5 días ella ya me estaba llamando para decirme que ya estaban las respuestas, ya estaba el diagnóstico, y me fui. Era 16 de julio, sábado, pero ese día yo andaba con un dolor de cuerpo, dolor muscular, tenía mucha fiebre, tenía inflamación de las piernas, inflamación de los pies y me dolía todo el cuerpo. Entonces decidí también pasar a un laboratorio para hacerme prueba de COVID, que fue de antígeno, que me lo entregaban quizás en 1 hora o 2 horas. Me dirigí a la clínica del hospital, precisamente donde ella trabajaba, pero tenía sus clínicas ahí. Entonces yo fui y ella estaba ocupada, me dijo que la esperara, no sé, quizás 1 hora, 2 horas, porque tenía pacientes. Así que yo esperé. Cuando ella terminó de atender sus pacientes, pues yo pasé al consultorio y puso el sobre la mesa. Me dijo que me sentara tranquila y me senté. Luego ella empezó a leer, abrió el sobre y empezó a leer el resultado. Y
Y ahí fue cuando ella me dijo que tenía, el diagnóstico que tenía ahí era cáncer de endometrio, o sea, era cáncer de células claras, sí, era el nombre, adenocarcinoma de células claras de endometrio. O sea, ella me dijo que era un cáncer agresivo y progresivo. Cuando me dijo esa palabra, lo primero que se me vino a la mente fue la muerte. Cuando uno escucha esa palabra, lo primero que piensa es que no va a poder llegar, no va a poder lograr salir. Entonces yo pensé eso, la muerte. Y entonces yo le dije a ella que cómo era posible que tenía eso, cómo era que yo tenía esa enfermedad. Entonces me empezó a explicar que el tratamiento era una histerectomía total. Y la histerectomía es la extracción de todo el aparato reproductor. Cuando me dijo eso, yo le dije, me acabo de casar. No es posible que tenga que pasar esto. Sí, habíamos hecho planes y yo le dije, le explicaba a ella que ya también teníamos los planes que teníamos con mi esposo. Entonces yo sentía el corazón chiquitito, pequeño, me dolía todo, aparte que me dolía todo el cuerpo, me dolía porque andaba con fiebre. Al recibir esa noticia sentí algo que sopló, que explotó dentro de mí y no lo podía creer, no lo podía asimilar. Entonces ella me explicó que sí, que tenía que tener, o sea, un tratamiento de inmediato, porque era un cáncer agresivo y progresivo, que eso si no se trataba a tiempo pues iba a hacer metástase o iba a pasar otra cosa peor. Me consoló, recuerdo que me empezó a hablar, a darme palabras de aliento, me abrazó para que yo me tranquilizara. Cuando ya me tranquilicé, bueno, empecé a salir de la clínica. Yo ese día fui sola a traer los resultados porque realmente no me esperaba tener resultados de ese tipo. Entonces yo iba con la mente sin que se me cruzara nada en la mente, sin pensar nada, que esos resultados iban a ser buenos. O sea, nunca imaginé que me iban a dar ese tipo de diagnóstico. Por eso yo fui sola, porque además mi esposo estaba trabajando, o sea, estaba en su hora laboral y no podía ir conmigo, así que fui solo yo. Salí de la clínica, salí caminando, me fui, tenía que ir a tomar el autobús porque iba en autobús a unos quizás 200 pasos tal vez. Me cae un mensaje de WhatsApp de laboratorio y lo abro y decía positivo COVID, o sea que tenía COVID. Ese mismo día me dieron resultado de COVID y resultado del diagnóstico de cáncer. Eran dos resultados que llevaba en mi mente, en mi ser, y sentía ese dolor. Yo iba caminando, iba llorando, porque mis ojos no dejaban de llorar por la impresión, por haber recibido esa noticia tan drástica que para mí fue que cambió totalmente toda mi historia. Todos mis planes se derrumbaron para mí. Entonces salí, recuerdo que también pues
ese día tenía que pasar a la universidad, porque también estaba terminando mi carrera, estaba estudiando licenciatura en mercadeo y estaba cursando la última materia. Tenía que pasar a la universidad para hacer un trámite, porque posterior a eso pues ya iba a empezar la preespecialización. Abordé el bus y me dirigí pues a la universidad. Cuando llegué ya estaba cerrado, entonces le hablé a mi esposo y le dije que me dolía todo el cuerpo, las piernas, ya no aguantaba los pies porque los andaba tan inflamados que se me notaba en el borde del zapato, se me notaba lo inflamado exageradamente que tenía los pies. Entonces me fui a abordar el otro bus para poder ir a la casa. Le dije que me iba a ir porque no podía hacer el trámite de la universidad. Pero cuando me subí al microbús yo iba destrozada, iba llorando. Me senté al lado de la ventana, iba llorando, las lágrimas me salían, que eran cataratas, me nacían, era una fuente completa en mis ojos. No paraba de llorar, todo lo que hacía era ver la ventana, estar viendo la ventana para que el que se subiera al bus no me viera llorar. Entonces trataba de ocultar ese dolor, esas noticias que impactó, que hasta el día de hoy me quebranta, me duele. Y entonces me dirigí a la casa, llegué, mi esposo me fue a encontrar, más bien me esperó en la parada y nos dirigimos a la casa. De ahí llegué, recuerdo que entré al cuarto y le di el sobre, él lo leyó, lo empezó a leer y empezó a llorar, me abrazó, empecé a llorar porque lo que yo quería era llegar a la casa y desahogarme, todo ese dolor, todas esas lágrimas que tenía dentro. Quería llegar a la casa y derramar, sacar todo eso que guardó mi corazón en el momento que me dieron el diagnóstico. Entonces recuerdo que él me abrazó y empezamos a orar, a pedirle al Señor que tomara el control de todo mi proceso, porque no sabíamos qué podía pasar. Realmente yo no me imaginaba nada. Vagamente yo había escuchado alguna historia, algún testimonio de alguien que había pasado procesos de cáncer, pero en mi mente no se me había pasado de investigar más a profundidad todos los tratamientos que conllevaban al cáncer. Entonces oramos, dejamos las cosas al Señor, que Él tomara el control de todo, que Él diera fuerza y fortaleza. Pasamos quizás media hora orando y llorando también, llorando delante de la presencia del Señor, o sea, tratando de que esa angustia llegase delante de la presencia del Señor. Y así fue, pues salimos. Creo que solo estaba mi suegra. En ese tiempo estábamos viviendo con mis suegros, porque estábamos en el proceso de adquirir una casa y todavía no nos había salido, así que estábamos viviendo con ella. Salimos y le dimos la noticia. También ella vino, me abrazó fuerte y oramos juntas, lloramos delante de Dios, porque eso es lo que creemos, que cuando nos quebrantamos ante
una dificultad, ante una necesidad, ante algo que tal vez no encontramos la respuesta de inmediato, eso es lo que hacemos, llorar y quebrantarnos delante de la presencia de Dios, y sabemos que Él nos está viendo, nos ve. Entonces oramos y le dejamos todo al Señor. Y como la doctora me dio referencia, me dijo que había un doctor que era uno de los oncólogos del hospital oncológico. Él tenía su clínica ahí también, donde ella estaba trabajando. Entonces me dio la referencia para el hospital de oncología, justamente con ese doctor, con ese oncólogo. Y él me decía que era uno de los mejores, pero que tenía que ser de urgencia, que tenía que ser el lunes, que tenía que ir. Y me fui. Me dijeron que tenía que esperar mi cuarentena. Tuve que pasar mi cuarentena primero de COVID para poder pasar consulta con el oncólogo, porque así no me iban a recibir y tampoco iba a ir a contagiar, porque era un hospital donde hay que cuidarse de todo tipo de infección. Entonces esperé mi cuarentena. Cuando ya pasó la cuarentena, nos fuimos con mi esposo a pasar consulta. Me recibió el doctor y me dejó todos los estudios: resonancia, TAC, resonancia de pelvis, de abdomen, todos los exámenes de sangre, marcadores para ver los marcadores tumorales, la hemoglobina, todo ese tipo de exámenes que dejan para chequear todo. Y los resultados pues se iban a tardar un poco, pero gracias a Dios del seguro me enviaron a un lugar privado. A veces eso es lo que hace el seguro cuando digamos, una resonancia o un TAC no se puede hacer en el seguro porque está muy lleno, porque por X motivo se les arruinó la máquina o algo así. Ellos lo que hacen es mandarlo a una clínica privada, a un hospital privado, para acelerar, digamos, el proceso de estudios. Y así fue, fui a un privado y los resultados fueron rápidos. Gracias a Dios fueron rápidos. Entonces así fue como el doctor mandó a hacer todos los resultados y también hacerme nueva biopsia. Después de 2 semanas de haber estado esperando los resultados, llegaron los resultados. Fui nuevamente a pasar consulta con el doctor y él confirmó cáncer de endometrio de células claras. Me dijo que era un cáncer agresivo, un cáncer progresivo. Nuevamente yo lloré porque él me dijo el diagnóstico, el tratamiento que tenía que seguir, y me mencionó de la extracción de toda la matriz. Lloraba en el consultorio porque venía a mi mente todos esos planes que yo había hecho con mi esposo. Y en la misma también recobré fuerzas, confiando en el Señor, que Él iba a darme esa fuerza necesaria para poder seguir adelante. Y después de haberme dicho esos resultados, me dijo que iba a hacer los 6 ciclos de quimio primero para reducir el tamaño del tumor y después cirugía. Pero de todo eso se los voy a contar en un próximo video, donde yo voy a comentarles, también les voy a contar mi historia de todos los efectos que conllevan cada tratamiento de quimioterapia, qué es lo que pasó en mi cirugía, qué es lo que pasó en mis radioterapias, braquiterapias,
y hasta el momento que me han vuelto a hacer otra cirugía, pero gracias a Dios he podido resistir y confiando en el Señor que voy a seguir adelante, voy a salir muy bien. Y los invito a estar atentos a próximos videos. Invitarlos también que le den like a mis videos, que se suscriban a mi canal, para que puedan ver mi historia, cómo ha sido la lucha que he sobrellevado, que con la ayuda de Dios todo es posible. Muchas gracias por estar atentos.